Aviso importante. Estimado seguidor, el presente capítulo del Rey del Bosque aborda el caso Alcácer y contiene referencias a hechos de extrema gravedad, así como testimonios y descripciones que pueden resultar especialmente difíciles de escuchar. Si conoces personalmente a alguna de las víctimas, a sus familiares, allegados o a cualquier persona que haya vivido este caso de manera directa y pueda verse afectada por su contenido, te recomendamos encarecidamente que edites la reproducción de este capítulo. Este episodio ha sido preparado con un rigor y una seriedad excepcionales. Hemos evitado deliberadamente cualquier tratamiento sensacionalista y prescindiremos de aquellos detalles especialmente gráficos que no resulten necesarios para comprender los hechos. El Rey del Bosque presenta este episodio con la intención de analizar y recordar unos acontecimientos que forman parte de nuestra historia reciente, diferenciando siempre entre hechos documentados, testimonios, hipótesis y cuestiones que continúan siendo objeto de controversia. Si consideras que este contenido puede afectarte personalmente, te pedimos que no continúes. Gracias por tu comprensión. Bienvenido a este bosque sagrado, un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque. El podcast para los navegantes del conocimiento. Bienvenido de nuevo, extranjero. El capítulo de esta noche es diferente a los habituales, tanto por el tema como por la forma en que vamos a abordarlo. Vamos a hablar del caso Alcácer, uno de los sucesos criminales que más impacto tuvieron en la España de los años 90, y lo haremos a partir de los documentos, testimonios y materiales relacionados con la investigación de dos libros. Primero, Alcácer, punto final, de Fernando Pérez Avellán, y segundo, ¿Qué pasó en Alcácer?, de Juan Ignacio Blanco. Miriam García Iborra tenía 14 años, Antonia Toñi Gómez Rodríguez 15, Desiree Hernández Folk 14. La noche del viernes 3 de noviembre de 1992 salieron de Alcácer hacia la discoteca Colors de Picassent. Nunca llegaron. 75 días después, dos apicultores encontraron una fosa en el barranco de la Romana en Tous. A partir de entonces, comenzó una investigación que generaría una enorme repercusión mediática y que décadas después continúa rodeada de preguntas, versiones contradictorias y controversias. Para mí, además, no es un caso lejano. Soy valenciano y recuerdo la conmoción que produjo la desaparición de las tres niñas y posteriormente el descubrimiento de sus cuerpos. Alcácer fue durante mucho tiempo una presencia constante en las conversaciones, en los medios de comunicación y en la vida cotidiana de nuestra comunidad. Y aquella conmoción no quedó limitada a Valencia. El caso tuvo una repercusión enorme en toda España y se convirtió en uno de los sucesos más recordados y discutidos de aquella década. Por eso, aunque hayan pasado casi 35 años, abordar este caso requiere para mí un tratamiento diferente al de otros temas que hemos tratado en El Rey del Bosque. Esta vez no habrá vino. En otros capítulos solemos acompañar la narración con una copa, pero considero que no corresponde hacerlo en esta ocasión. Tampoco habrá música alguna durante todo este capítulo, ni las habituales cortinillas después de cada sección. Es una decisión deliberada. Quiero que el contenido quede en primer plano y evitar cualquier elemento que pueda darle un tratamiento superficial. También quiero hacer una advertencia sobre el contenido. El caso Alcácer contiene descripciones especialmente duras de los hechos y de las circunstancias que rodearon la muerte de las tres jóvenes. Para evitar caer en el sensacionalismo, no reproduciremos los pasajes más escabrosos ni nos detendremos en detalles violentos que no sean necesarios para entender lo que estamos tratando. Cuando alguno de los extractos de ambos libros
contengan una descripción excesivamente gráfica, la palabra o la frase correspondiente será sustituida por un pitido. De este modo podremos mantener la referencia al documento sin convertir la violencia sufrida por las víctimas en parte del espectáculo. El objetivo será revisar el caso con la mayor precisión posible, diferenciando los hechos documentados de las declaraciones, las hipótesis y las cuestiones que siguen siendo objeto de controversia. No pretendo presentar como certezas aquello que no lo sea, ni añadir elementos que no estén respaldados por las fuentes que vamos a utilizar. Solo una última consideración antes de comenzar. Sabemos que en todo este caso hay más preguntas que respuestas y que, como ocurre con otros sucesos de esta naturaleza, hay más detalles y personas implicadas de lo que los medios de comunicación oficiales nos han contado. Desde el Rey del Bosque no vamos a escondernos tras una falsa neutralidad. Examinaremos los hechos, las versiones y las preguntas incómodas sin apartar la mirada. Porque hay historias que el tiempo no consigue cerrar. El Rey del Bosque ni olvida ni perdona. Antes de llegar al horror es necesario detenerse en el umbral, en lo que aún era ordinario. El viernes 13 de noviembre de 1992, cerca de las 8:15, 3 niñas de Alcácer salieron de casa de su amiga Esther, que se había quedado enferma. Miriam García Iborra, 14 años. Antonia Toñi Gómez Rodríguez, 15. Desiree Hernández Folk, 14. Iban hacia la discoteca Colors de Picassent. Caminaban cerca de la gasolinera cuando un coche blanco pequeño de 2 puertas, el Opel Corsa de Miguel Ricard, se detuvo. Dentro iban Antonio Anglés, alias Rubén Wasuquiqui, y Miguel Ricard el Rubio. Las niñas subieron confiadas. Las llevaron por caminos secundarios hasta la caseta abandonada de Yombay, en la romana Tous, un refugio habitual de los 2 fugitivos. Allí comenzó lo que el sumario y los informes forenses documentaron con una precisión que aún hoy resulta casi insoportable de leer. El libro de Pérez Avellán transcribe esos documentos sin adornos. Uno de los pasajes más representativos del capítulo de las torturas dice así: Nada más entrar en la casa, fueron golpeadas con un palo, reiteradamente en diversas partes del cuerpo. Eran golpes a conciencia. Aquella primera sesión de apaleamiento sistemático solo se detuvo cuando las niñas se quedaron sin fuerzas para seguir gritando, y lo único que hacían era llorar mansamente. Fue entonces cuando desnudaron a la primera. Fueron unos minutos angustiosos. Las 3 fueron atadas, golpeadas durante horas. Al amanecer las llevaron hasta el borde de una fosa que ya existía, originalmente excavada por Ricardo Anglés para ocultar una moto robada. Allí las asesinaron con un disparo en la cabeza a corta distancia. Los cuerpos presentaban centenares de lesiones, hematomas, surcos de ataduras y los orificios de bala. Pérez Avellán sostiene que Ricard no fue un mero cooperador, sino que llevó gran parte de la iniciativa sexual y violenta, mientras Antonio Anglés aparecía como más teórico y cobarde. Las niñas fueron secuestradas por fuerza brutal, torturadas durante horas y asesinadas de forma deliberada para eliminar testigos. Esa es la noche que abrió el abismo. Todo lo demás, la búsqueda, el hallazgo, el juicio, las teorías, nació de aquello que ocurrió en las paredes de una caseta abandonada y el borde de una fosa en el campo de Tous. 75 días después, el 27 de enero de 1993, 2 apicultores, Gabriel Aquino y su consuegro José Sala, llegaron a las colmenas cercanas a la caseta de Yombay, en la partida de la Romana. Hacía frío. Gabriel se alejó a dar un paseo y al regresar vio una gran extensión de tierra removida, cubierta intencionadamente con leña y aliagas. Levantaron una de ellas con una espátula y surgió una mano con un reloj plateado. El terreno, ablandado por las lluvias, silueteaba un agujero
de unos 2 metros de largo por 1,5 de ancho. Asustados, dudaron. Pensaron en un niño desaparecido o tal vez en las niñas de Alcácer. Gabriel avisó en el cuartel de John Bay. La comisión judicial se constituyó hacia las 15 horas. Al apartar la tierra aparecieron los 3 cuerpos. Estaban envueltos en una moqueta verde y marrón. Junto a la fosa se hallaron trozos de un volante de urgencias del Hospital La Fe a nombre de Enrique Anglés y una requisitoria judicial con el mismo apellido y la dirección de Camí Real 101, Catarroja. La noticia se propagó con la misma rapidez con que la Guardia Civil llegó aquella misma noche a la casa de Neusa Martins en Catarroja. España entera quedó conmocionada. Tras 44 días de búsqueda intensiva, el hallazgo de los cuerpos en aquella fosa, antes usada para ocultar una moto robada, se convirtió en uno de los crímenes más siniestros de la historia reciente del país. Fernando García, padre de Miriam, se encontraba en Londres preparando la campaña de búsqueda en países árabes. Al regresar se convirtió en el primer padre coraje, impulsando una investigación paralela y criticando a la UCO por supuestas chapuzas en la inspección ocular y la desaparición o destrucción de pruebas. La sociedad se dividió entre el horror por las torturas y asesinatos de las 3 niñas y las sospechas de que detrás había más. Medios como el programa Mississippi avivaron el debate sobre redes de pederastia, películas snuff y la posible complicidad de poderes ocultos, mientras la Guardia Civil y la UCO defendían que habían seguido el rastro dejado en la fosa, los papeles de Anglés y que no existían indicios fundados de una organización superior. El libro recoge el testimonio de los propios descubridores con estas palabras. Las niñas llevaban tanto tiempo desaparecidas que había gente que pensaba que ya nunca serían encontradas. Desde luego, el día en que fueron hallados los cuerpos ocurrió de una forma totalmente inesperada. Gabriel se fue a dar un paseo. Cuando regresaba a donde estaban las colmenas, se dio cuenta de que había una gran extensión de tierra removida. Una cosa extraña. Era tierra que habían cavado. Se acercó y se dio cuenta de que estaba todo intencionadamente oculto bajo una capa de leña. Inmediatamente llamó a su consuegro. Él levantó una aliaga muy grande, la exploró con una espátula y se vio una mano con un reloj plateado. Aquella mano con el reloj parado a las 2:30 abrió una herida que aún no se ha cerrado del todo. Miguel Ricard llegó al juicio de 1997 como el único sentado en el banquillo. Había prometido a amigos y a Antonio Úbeda que por fin diría la verdad, cuántos fueron, quiénes y por qué. En cambio, el 13 de mayo de 1997 se levantó esposado con camisa de colores chillones y declaró ante el fiscal Enrique Beltrán que todas sus confesiones sumariales habían sido arrancadas bajo tortura y amenazas a su hija. Los guardias me dijeron que hiciera lo que ellos me dijesen, o a mi hija le podía pasar lo que a las niñas de Alcácer. Negó haber participado en el secuestro, las violaciones y los asesinatos. Imputó toda la iniciativa y la violencia a Antonio Anglés, desaparecido, y en versiones posteriores a Mauricio Anglés y a un misterioso nano. Sus declaraciones anteriores, sin embargo, lo desmentían. En la del 2 de marzo de 1993, la más detallada y coherente, Ricard había descrito cómo conducía el Opel Corsa blanco, cómo Antonio sacó la pistola Star del 9 mm corto, cómo golpeó a las niñas hasta hacerlas sangrar por la boca y nariz, cómo las ató y cómo se turnaron. Él mismo reconoció haber a una de ellas durante unos 15 minutos y haber sujetado las piernas de las otras. Relató También admitió haber ayudado a vestir los cadáveres, a transportarlos envueltos en moqueta y a cavar y cubrir la fosa. A medida que avanzaba la prisión preventiva, Ricard cambió de versión una y otra vez. Unas veces afirmaba que solo había sido testigo, otras que había cooperado solo en el enterramiento, más tarde introdujo a Mauricio y al nano para diluir su propia responsabilidad. El fiscal Beltrán desmontó las contradicciones una por una. 21 declaraciones y cartas firmadas por él,
detalles que solo podía conocer quien había estado allí. El libro analiza si fueron solo 2 o más. La versión oficial sostiene que Ricard y Antonio Anglés bastaron. Ricard, en cambio, dijo ante el tribunal: Yo aluciné cuando me dijeron lo que les habían hecho a las niñas. Eso no lo han hecho 2 hombres. El doctor Fontela apuntó a un posible sádico de más de 40 años. Una testigo, Dolores Badal, afirmó haber visto a las niñas subir a un coche blanco con 4 ocupantes. En la moqueta y los cuerpos hallaron pelos de hasta 7 personas distintas. El autor concluye que los autores materiales fueron 2 o a lo sumo 3. Ricard y Anglés posiblemente ayudados en el enterramiento. No descarta que hubiera mirones o que se rodaron vídeos NAF, pero insiste en que los que golpearon fueron esos 2 delincuentes de poca monta. Sobre el móvil el texto es descarnado. Antonio Anglés era un sádico con disfunciones sexuales que ya había secuestrado y golpeado a su novia Nuria. Ricard era un violador frío, de formación militar en la Legión, que no temblaba al empuñar la pistola. Habían atracado juntos bancos, aquella noche salieron a dar unas vueltas para desahogar deseos libidinosos por las buenas o por la fuerza. Las niñas, demasiado jóvenes y rebeldes para un simple trato, fueron raptadas, torturadas y eliminadas para que no delataran. En cuanto a la conspiración de poderosos, el libro la examina con detalle, pero la desmonta en lo esencial. No se halló prueba alguna de una organización superior. Sí quedó claro que Ricard sabe más de lo que ha contado y que su silencio protege, al menos, su propia supervivencia en libertad. El 5 de septiembre de 1997, la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia. Miguel Ricard Tárrega fue condenado como autor de 3 delitos de asesinato y 4 de continuada, en concurso ideal con 3 de rapto, con las agravantes de despoblado y ensañamiento. La pena total sumaba 170 años de reclusión, 30 por cada asesinato y 20 por cada. Debía pagar 50 millones de pesetas a cada uno de los padres y madres de las víctimas, más otros 50 a la madre de Desiré por el fallecimiento posterior de su esposo. El Estado quedó absuelto de responsabilidad civil subsidiaria. La sentencia se basó en pruebas indiciarias y en las numerosas declaraciones autoinculpatorias de Ricard, a pesar de que las pruebas de ADN resultaron negativas y no lo vinculaban biológicamente. El tribunal rechazó de plano la tesis de las torturas y amenazas a su hija y consideró creíbles los detalles minuciosos que solo podía conocer quien había estado presente: la posición de los cuerpos, la sangre en la entrepierna, las marcas en los tobillos, el uso de alicates, la bala fallida, la distancia de los disparos y el transporte de los cuerpos envueltos en moqueta. Ricard reaccionó con la misma frialdad que había mostrado durante el juicio. En una entrevista telefónica desde la cárcel se declaró inocente. Afirmó que había 9 o 10 personas implicadas y que no sabía dónde estaba Antonio Anglés. Prometió recurrir al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo. El Tribunal Supremo confirmó la condena. En las cartas que escribió Antonio Úbeda entre 1997 y 2000, Ricard insiste una y otra vez en su inocencia. Ofrece someterse al polígrafo o al pentotal sódico y acusa a la Guardia Civil, al juez instructor y a los forenses de haber fabricado el caso. Al mismo tiempo pide dinero, ropa y que le saluden a los padres de las víctimas. Cuando le llegan noticias desfavorables amenaza con el suicidio. Cuando se siente fuerte habla de resolver el caso y de detener a los verdaderos culpables. El libro de Pérez Avellán deja abiertas varias dudas razonables. ¿Cuántos fueron realmente? La sentencia habla de Ricard Anglés y alguna otra persona. Los pelos hallados en la moqueta y los cuerpos apuntan hasta 7 individuos. ¿Dónde está Antonio Anglés? Ricard asegura en las cartas que del Anglés no quedan ni los huesos. El autor esboza la hipótesis de que pudo ser eliminado poco después del crimen para cortar amarras. La pistola del 9 milímetros corto nunca apareció. No se halló ninguna cinta SNAF ni prueba material de una organización superior, aunque el autor no descarta por completo que hubiera mirones o un encargo. El extracto de la sentencia es inequívoco.
Condenamos a Miguel Ricard Tárrega como criminalmente responsable, en concepto de autor, de 3 delitos de asesinato y de 4 delitos continuados de en concurso ideal con 3 delitos de rapto, con la concurrencia de las circunstancias agravantes de despoblado y ensañamiento, a la pena de 30 años de reclusión mayor por cada uno de los 3 delitos de asesinato y a la pena de 20 años de reclusión menor por cada uno de los 4 delitos continuados de Ricard, al conocer la sentencia, solo dijo: Muy mal, muy mal, muy mal. Yo no me conformo absolutamente en nada. Para la justicia oficial el caso quedaba cerrado. Para muchos, no. En cuanto al libro de Juan Ignacio Blanco, este se presenta como un documento que saca a la luz por primera vez los papeles oficiales del sumario enero del 93. El prólogo, escrito por Fernando García, padre de Miriam, es un grito de dolor y una llamada a la lucha. Pues nos los están matando. Pide fuerzas para seguir y ayuda de hombres y mujeres de bien contra tanto asesino infame que ciega vidas jóvenes con la guadaña del placer maléfico y el dinero maldito de sangre. En la introducción, Blanco explica cómo pasó de periodista que creía en la justicia a colaborador cercano de Fernando García. Se instaló en su casa, convivió con amenazas y miedo y se convenció de que el caso era un enorme cúmulo de errores, ineptitudes e incapacidades que lo habían convertido en un misterio. El libro no pretende revelar investigaciones privadas, sino transcribir literalmente los documentos oficiales, con todos sus errores gramaticales, para que el lector vea por sí mismo las contradicciones. Tal como relatamos anteriormente, la noche del viernes 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree salieron de Alcácer. Visitaron a una amiga enferma y dijeron que iban a la discoteca Colors haciendo autostop. Miriam llamó a su madre pidiendo que el padre las llevara. Él estaba griposo y no pudo. Un vecino las subió hasta la gasolinera de Picassent. Desde allí desaparecieron. Las denuncias se presentaron a las 9:40 del día 14. Las madres y padres describen con detalle la ropa: vaqueros, camisas blancas, cazadoras, botas. Miriam, bailarina aficionada, tenía el cuarto lleno de pósters de danza. Desiree era patinadora y había dejado preparada la bolsa de natación. Toñi odiaba que la llamaran Antonia. La Guardia Civil tardó 7 días en tomar declaración a las últimas personas que las vieron, porque al principio pensaron que se trataba de una escapada infantil. El libro insiste una y otra vez en que la lectura atenta de los papeles oficiales permite comprender la magnitud de las irregularidades. No hay adornos, solo el expediente abierto, página tras página, con sus lagunas, sus contradicciones y su silencio. Alrededor de las 5 de la tarde del 27 de enero de 1993, cuando ya caía el sol, llegó la comisión judicial al Barranco de la Romana. El juez José Luis Bort, la secretaria Ángeles Fons Cualladó, el médico forense Francisco Rosplaza y el agente judicial. El acta de inspección ocular describe una fosa cubierta de matorrales arrancados y tierra removida. De la superficie sobresalía una mano prácticamente y un reloj blanco parado a las 2:30. Al retirar la tierra apareció primero un cuerpo con las manos atadas, después las piernas de un segundo cuerpo, finalmente el tercer cadáver con la... Los 3 estaban completamente vestidos y envueltos en una moqueta de tonos verdes y marrones. Se extrajo también una camiseta blanca con 2 piedras en su interior, una chaqueta verde oscura rota, 2 troncos de madera con cuerda, un guante de apicultor y otros objetos. Las versiones chocan de forma brutal. El juez ve una mano deshuesada y 3 cuerpos. La Guardia Civil afirma que al cadáver número 2 le faltaba la mano izquierda y al 3 la derecha. El funerario José Carboneres declara que solo el primero, que el reloj no se veía hasta retirar tierra y que la moqueta era azul. Gabriel Aquino jura que no vio tablas, ni guante de colmenero, ni que nadie examinara los cuerpos en el lugar,
y que todo se hizo casi de noche entre barro. El fotógrafo de la Guardia Civil no tomó ni una sola foto de los cuerpos dentro de la fosa. Los objetos encontrados por los policías judiciales antes de la llegada del juez no coinciden con los que registra el acta judicial. El médico forense Francisco Ros Plaza, único que los examinó en la fosa, había descrito en el acta un primer cadáver, fragmentado en la mitad superior del tronco, un segundo osificado y un tercero con la cabeza muy deteriorada. En el juicio bajo juramento rectificó. El fragmento era en la parte inferior osificado, significaba simplemente que faltaba mucha carne, y de las manos del segundo cadáver dijo que había un magma de tierra y tejidos que impedía distinguir si estaban o no. Afirmó que no le parecía trascendente comprobar si faltaba una mano y que su consigna era meter cada cuerpo en la bolsa sin alterar nada. No describió la posición de los cuerpos entre sí. No se tomaron fotografías de los cadáveres dentro de la fosa. El libro subraya estas contradicciones como el inicio de una cadena de irregularidades que nunca se resolvió del todo. Los 3 cuerpos fueron introducidos en sacos y trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia para la autopsia. Lo que allí se encontró o lo que dejó de encontrarse alimentaría durante años las sospechas de quienes creían que el expediente oficial no contaba toda la verdad. Mientras la justicia oficial daba por cerrado el caso con la condena de Miguel Ricart, otra narración se abría camino. Fernando García, padre de Miriam, se convirtió en el rostro de una investigación paralela. Criticó a la UCO y a su jefe Antonio Carrascosa por supuestas chapuzas en la inspección ocular, la desaparición o destrucción de pruebas, la polémica alfombra persa, que en realidad era una moqueta, y la negativa a seguir la pista de una trama de infantil y personalidades influyentes. La familia de Desiré, especialmente Rosa Folk, se separó pronto de estas teorías y se centró en los delincuentes de medio pelo. Pero el 29 de enero de 1997, Juan Ignacio Blanco dio nombres de altos cargos en Antena. Fue un error que le costó querellas y su carrera. El libro afirma que aquellos nombres correspondían a personas inocentes víctimas de una campaña de intoxicación. No se halló prueba alguna de una organización superior. Sí quedó documentado que en la moqueta y los cuerpos aparecieron pelos de hasta 7 personas distintas. Una testigo afirmó haber visto a las niñas subir a un coche blanco con 4 ocupantes y que el propio Ricart una y otra vez insinuó que no habían sido solo 2. El doctor Frontela apuntó a un posible sádico de más edad. El autor del libro no descarta por completo que hubiera mirones o un encargo, pero insiste en que los autores materiales de la violencia extrema fueron Ricart y Antonio Anglés. Así, entre la sentencia firme y las sombras que el sumario nunca disipó del todo, el caso Alcácer quedó dividido en 2 versiones irreconciliables. La oficial, que da por concluido el asunto con la condena de un solo hombre, y la de quienes siguen creyendo que la fosa de la Romana no reveló todo lo que contenía. Más de 3 décadas después del hallazgo de los cuerpos en la fosa de la Romana, el caso Alcácer sigue habitando un territorio incómodo entre lo resuelto y lo pendiente. Miguel Ricart, el único condenado, recuperó la libertad el 29 de noviembre de 2013. La anulación de la doctrina Parot redujo su condena de 170 años a un máximo efectivo de 21. Desde entonces ha vivido en un perfil bajo, interrumpido por detenciones menores, la más conocida en un narcopiso del Raval de Barcelona en 2022, y por una serie de entrevistas en la que ha vuelto a cambiar de versión una y otra vez. En 2025 afirmó que habían participado hasta 7 personas, entre ellas 3 hombres mayores y el hermano de Antonio Anglés, pero después se retractó públicamente y pidió perdón. La justicia oficial no ha reabierto su condena. Él sigue manteniendo en lo esencial que no fue el autor material de los asesinatos. Antonio Anglés, en cambio, permanece oficialmente fugado. Nunca ha sido declarado muerto. Cada 25 de julio Interpol actualiza su ficha. En 2026 cumplió 60 años. La causa contra él sigue abierta en el juzgado de instrucción número 6 de Alcira y su responsabilidad penal no prescribe hasta el 14 de diciembre de 2029. Se han ordenado nuevas diligencias forenses, análisis de pelos, reinspección de los vehículos,
posibles restos genéticos y se han explorado pistas en Irlanda relacionados con cuerpos sin identificar de 1993, pero ninguna ha permitido localizarlo ni confirmar su muerte. La familia solicitó en su día que se le declarara fallecido. La justicia lo rechazó. Fernando García y otros familiares de las víctimas continúan con distinto grado de intensidad defendiendo que la investigación oficial no agotó todas las vías. La versión judicial, respaldada por la sentencia firme y por la mayor parte de las pruebas periciales, sigue sosteniendo que los autores materiales fueron Ricard y Antonio Anglés. Las teorías de redes de poderosos, vídeos snuff o un clan organizado no han encontrado respaldo probatorio en los tribunales. Así, más de 30 años después, el caso Alcácer permanece dividido, cerrado para la sentencia que condenó a un solo hombre, abierto para la búsqueda del otro y para las dudas que el sumario nunca disipó del todo. La fosa de la Romana ya no guarda secretos físicos, pero el expediente sigue vivo hasta al menos finales de 2029. Uno de los elementos que más alimentó las teorías alternativas sobre Alcácer fue la supuesta existencia de una grabación de vídeo de los crímenes. Su principal defensor fue Juan Ignacio Blanco, periodista y criminólogo que durante los años 90 sostuvo que poseía una cinta VHS en la que aparecían Miriam, Toñi y Desiré siendo torturadas. Según Blanco, aquella grabación demostraba la existencia de una red de criminales vinculada a personas poderosas que pagarían grandes cantidades de dinero por participar en asesinatos, grabarlos o conservar restos de las víctimas. Blanco llegó a afirmar que la cinta había sido entregada al Ministerio del Interior, pero nunca la mostró. El productor Ramón Campos, responsable del documental de Netflix sobre Alcácer, llegó a ofrecerle 60.000 euros para poder comprobar personalmente su existencia sin necesidad siquiera de hacerla pública. Blanco pareció aceptar, pero finalmente tampoco la entregó. La cinta, por tanto, jamás pudo ser verificada y continúa siendo una afirmación de Blanco, no una prueba acreditada. Pero las dudas sobre el caso no se limitaron a aquella supuesta grabación. La sentencia de la Audiencia de Valencia atribuyó los asesinatos a Antonio Anglés y Miguel Ricard, aunque dejó abierta la posibilidad de la participación de terceras personas. Desde entonces, esa circunstancia se convirtió en uno de los principales puntos de apoyo de las investigaciones y teorías que cuestionan que la reconstrucción judicial explique por completo todo lo ocurrido. Y lo cierto es que Alcácer nunca terminó de desaparecer de la memoria colectiva. 3 décadas después, el caso continúa generando documentales, investigaciones y nuevas interpretaciones. Netflix recuperó la historia a través de una serie documental en la que participaron algunos de sus protagonistas, mientras que en 2020 la aparición de una falange atribuida a Miriam en la misma zona donde fueron enterradas las niñas volvió a provocar una enorme conmoción y reavivó las antiguas controversias. En este contexto apareció 75 días, película dirigida por Marc Romero, después de 10 años de investigación. Romero sostuvo que había encontrado errores y numerosas lagunas en las pesquisas y afirmó que determinados aspectos del caso merecían ser revisados. Su intención declarada era alejarse de las teorías conspirativas y reconstruir los hechos a partir de documentos y testimonios que, según él, habían sido contrastados incluso con miembros de la Guardia Civil. Romero planteó, entre otras cuestiones, una posible relación entre Alcácer y el crimen de Macastre de 1989, en el que fueron asesinados 3 jóvenes. También cuestionó la versión sobre la huida de Antonio Anglés y sostuvo que podría haber muerto en España. Otro de los elementos que destacó fueron las muestras biológicas. Según sus declaraciones, existían 116 muestras y perfiles genéticos cuya procedencia no estaba completamente determinada. La película incorporó el testimonio de la cuarta amiga de las niñas, que no acudió aquella noche a la discoteca por encontrarse enferma. Según Romero, había relatado anteriormente un episodio extraño mientras las 4 hacían autostop. Unas personas ajenas al pueblo habrían insistido en llevarlas pese a su negativa. El director señaló asimismo que su declaración tardó varios días en ser tomada y que inicialmente no habría quedado incorporada a las diligencias de la forma adecuada. Romero resumía su posición afirmando
que después de contrastar el sumario con los nuevos datos, la historia no estaba completamente cerrada y presentaba lagunas. Su investigación, según explicaba, no pretendía demostrar una conspiración concreta, sino examinar qué ocurrió durante aquellos 75 días, qué errores pudieron cometerse y qué aspectos seguían sin una explicación satisfactoria. Y aquí debemos establecer una distinción fundamental. Que existan lagunas, contradicciones, errores de investigación o cuestiones todavía discutidas no demuestra automáticamente la existencia de una gran conspiración. Del mismo modo, la supuesta cinta de Juan Ignacio Blanco nunca fue presentada y no puede ser considerada una prueba de aquello que afirmaba. Pero tampoco creemos que las preguntas desaparezcan simplemente porque exista una sentencia judicial. El caso Alcácer continúa siendo un territorio en el que conviven hechos acreditados, testimonios, hipótesis y cuestiones que todavía generan controversia. Y precisamente por eso, más de 30 años después, sigue siendo necesario separar aquello que sabemos de aquello que creemos saber. Hasta aquí el capítulo de esta noche extranjero. Hemos recorrido uno de los casos criminales que más conmocionaron a la sociedad española en los años 90 y que más de 30 años después continúa generando preguntas y distintas interpretaciones. Nosotros creemos que la historia de Alcácer no está completamente contada y que la versión oficial resulta insuficiente para explicar todas las dudas que rodean el caso. Esta impresión se hace todavía más difícil de ignorar al observar el contexto del Levante español durante aquellos años, marcado por distintos casos relacionados con sectas, redes de poder y abusos a menores, entre ellos episodios que posteriormente salieron a la luz, como el llamado Caso España. No hemos pretendido presentar como hechos probados aquello que pertenece al terreno de las hipótesis, pero tampoco creemos que investigar un caso consista únicamente en repetir la versión oficial y cerrar todas las preguntas. Hemos intentado revisar los documentos, testimonios y materiales disponibles y señalar también aquellas contradicciones y cuestiones que a nuestro juicio siguen sin una explicación satisfactoria. Miriam, Toñ y Desiree tenían 14 y 15 años cuando desaparecieron aquella noche de noviembre de 1992. Todo lo que ocurrió después forma parte de una historia que sigue siendo especialmente dolorosa para sus familias y para quienes vivimos aquella época en Valencia. Y precisamente por eso queremos terminar con una mención especial. Recientemente, Fernando García, padre de Miriam, ha abierto un canal de YouTube dedicado a mantener viva la memoria de su hija y a hablar sobre todo aquello que ha rodeado este caso durante más de 3 décadas. Puedes seguirlo extranjero si deseas escuchar directamente la voz de alguien que no contempla esta historia desde fuera, sino que ha tenido que vivir sus consecuencias en primera persona. www.youtube.com/Miriam no os olvidamos. Porque existe una diferencia enorme entre estudiar un caso, reconstruirlo a partir de documentos y testimonios, y haber perdido a una hija en circunstancias como estas. Nosotros podemos leer, comparar, investigar, formular preguntas e incluso plantear hipótesis. Fernando, en cambio, ha cargado durante más de 30 años con preguntas que ningún investigador debería tener que hacerse sobre su propia hija. Como padre y víctima directa de esta tragedia, su voz pertenece a un lugar al que nosotros nunca podemos llegar. Y quizá por eso tenga todavía mucho más que decir sobre Alcácer de lo que nosotros podamos imaginar o especular desde fuera. Desde aquí le mandamos un abrazo y nuestro respeto. Esta noche tampoco habrá una última copa. No tendría sentido. Cerramos este capítulo de la misma manera en que lo hemos desarrollado, sin música, sin adornos y tratando de mantener el foco en los hechos y en las personas que estuvieron en el centro de esta historia. No sabemos si algún día conoceremos toda la verdad sobre Alcácer, pero sí creemos que las preguntas deben seguir haciéndose y que aquello que todavía no encaja merece seguir siendo examinado. Nos vemos en el próximo episodio.